Bienvenidos al podcast que definitivamente van a hacer que me descedere la familia. ¿Es así? Hola, los quiero mucho. Vamos a hablar hoy en este podcast tan importante sobre la religión. ¿Qué tanto tenemos nosotros hoy en día que hablar sobre la religión? Yo creo que duraríamos como 3 horas, ¿no? O sea, los 2000 años que dicen que tiene la Tierra, Sí. los duraríamos hablando tranquilamente de la religión. Sí. Fácilmente. Bueno, nos preguntaríamos muchas cosas y bueno, no vamos a encontrar respuestas a muchas otras. Y nos meteríamos en 5000 problemas. Y un montón de comentarios abajo. ¡Qué bola, qué bola! Y eso es parte de estar yo ya estoy entrando en el tema, ¿ya? Eso es parte de estar y de convivir en una sociedad cerrada, pero yo creo que vamos en vía del despertar. Epa, Sí. hablando de bien despertar, estamos despertando cada día más o en cada episodio más. Yo me siento más relax. ¿Y ustedes? ¿Cómo Sí, se bastante más tranquilo, o sea, A mí el café a esta hora de la mañana me ayuda un montón, este es el tercero. No importa lo que venga, vamos a le das café cuando vamos bien. Café, sí, exacto. Vamos tranquilo, Yo con dale, café, vamos a a pensar. mí con café me tiene... Está feliz. Hablemos de religión, carajo. Ok, bueno, ¿por qué estamos sacando este tema? Más o menos, ¿por qué nos estamos acercando? Y bueno, desde mi punto de vista, cuando colocamos en la mesa los temas importantes que queríamos tocar en el podcast, había que hablar de esto porque... Ya, para eso. Cuando pusimos los temas importantes en la mesa sobre qué hablar en el podcast, creo que la religión fue uno de los primeros Sí. que salió porque, bueno, primero, no es que es controversial, pero segundo, el punto de vista de que la gente ya a estas alturas y en la sociedad como que nos estamos preguntando cada vez más cosas y no es el hecho de creer o no creer o ser teísta o ateísta, sino bueno, es el descubrir de lo que va más allá y cómo nos han engañado en la religión. Sí, es controversial e importante, sobre todo porque a día de hoy cada vez nos vamos alejando un poco más al respecto como sociedad, principalmente los países más desarrollados, como que siempre se van a afincar a una postura mucho más neutra y de hechos. Entonces está bueno de siempre ir un poquito más allá, ir a lo avanzado. A lo mejor no copiarnos de ellos, pero sí guiarnos de aquellos que están un paso más adelante en muchos aspectos. ¿Y qué denominas tú un paso más adelante? Un paso más adelante es entender que por lo menos... Es Sí, que- no, pero ahí está porque también establece una facilidad para la libertad de pensamiento. Porque también en la religión por muchos años, o sea, por todo, desde que se fundaron, es una manera de, primero, de ejercer el orden, después fue una manera prácticamente que gobierno con las monarquías, todo ese tipo de cosas, y, o sea, y cercenaron muchas libertades. Después pasó lo que sí fue con este grupo de grandes científicos que fueron perseguidos por la iglesia, ese tipo de cosas, que verdaderamente, que fue por eso se llamó el Renacimiento también, de que estuvo la época oscura. El oscurantismo fue porque la iglesia a muchos de los científicos o personas de ciencia las atacaba, las cercenaba sus libertades, los encarcelaba simplemente porque ellos no seguían la Biblia. Sobre todo en Italia, en Inglaterra, en España, en estos terrenos que eran bastante pesados la figura del rey o el monarca. Y a partir de ahí, cuando llegó el Renacimiento, en el que muchos de los científicos o aquellos que fueron las figuras preponderantes de la época, a lo mejor no eran ateos, eran simplemente como que, ok, está bien, incluso muchos de ellos, por lo menos, ahorita no te puedo decir muchos nombres, Miguel Ángel, todos esos artistas que hicieron todo lo que tú quisieras en la Capilla Sixtina, 1001 obras, ellos, por lo menos, no siguen muy pocos de lo que decía la iglesia. Es que Y entonces eso es como que a partir de ahí se liberó Claro, eso. pero eso lo que se traduce es que no es que ellos por ahí crean o no crean, sino que son personas que estaban en otro nivel y que no son manejables. Y a las religiones no les interesan las personas que piensen por sí mismas. No, a ver, no quiero que esto suene feo y ofenda, pero a las religiones, a todas las religiones, o sea, a todas las instituciones religiosas les interesan las personas que sean manejables crean y que crean a ojo cerrado lo que le dice la autoridad. No, lo que pasa es que cada quien interpreta la religión a su manera. Y claro, si tú estás interpretando la religión a la manera que tú deseas o como tú quieras, la libertad de pensamiento no me sirve a mí, porque no puedo tener debajo mi religión o bajo mi pensamiento. Entonces, Bueno, por eso tienen mandamientos, sí, leyes. es que
hay mandamientos, hay leyes, hay Biblia y todo lo demás, pero cada quien interpreta a su manera y a su modo. Pero- Y no está mal. Pero es que también los mandamientos, o sea, son los mismos mandamientos en el que después, cuando se armó la sociedad del ser humano, son los mismos mandamientos o leyes a los que acordamos. O sea, fue cuando el ser humano accede a vivir en sociedad, ellos como que automáticamente, cuando empezamos a tener ese nivel de conciencia, decimos, ok, lo que es tuyo, no te robo. Si tú estás acá, o sea, es porque tú estás acá, yo respeto tu espacio, tú respetas el mío, no nos vamos a matar, porque eso era lo que pasaba antes. Cada uno respeta su estancia, no matarás, no robarás, no harás esto, respetarás al prójimo. Todo ese tipo de cosas fueron los mismos cláusulas que aceptamos en el contrato de una sociedad. Aceptamos. ¿Quién aceptó? Todos los que quisieron vivir en sociedad, porque si al final nos empezáramos a matar, todo esto que vemos se hubiese caído abajo hace rato. Claro. Pero ahora vamos a uno de los puntos que ya habíamos pautado, que es cómo fuimos acercados o introducidos en la religión. O sea, primero todos somos católicos de crianza, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Majo, ¿cómo ustedes lo acercaron? ¿Familia? No, directamente? nací en una familia católica, en su mayoría creo yo que todo el mundo sigue siendo católico, pero más como mi casa era como que católicos no practicantes, eso existe, ¿no? No sé, mis padres eran casados pero no por la iglesia, ejemplo, entonces ahí como que hay algo que no. Sí, pero es que por lo menos hay que también estar claro que el catolicismo es la religión más sencilla. Porque también es como la gran mayoría, pero es como que en el sentido de que te dicen... Es la más fácil. Sí, pero porque la mayoría te dicen, acepta a Dios en tu corazón y Él te perdonará y tal. En las mayorías es así. El problema es que el catolicismo también estamos muy cercanos a este tipo de vida occidental y nos permiten muchas más Estamos A cosas. ver, vamos a ponerlo estructurados así, igual. el catolicismo es lo que más vende porque es lo más fácil, Claro, por sí, eso también. la mayoría de las No, y por personas lo que en pasó esta con las parte... iglesias antes. Sí, pero digo yo es como lo más fácil, o sea, por eso es que en esta parte del mundo la mayoría hay un gran porcentaje que son católicos, porque cuando digo lo más fácil es que tú eres católico, pero bueno, puedes vivir en concubinato, pero ahí no vas todos los domingos a misa, no sé, una serie de cosas que la religión como tal opina totalmente diferente, pero acepta. Pero cosas. dado a es eso- lo más fácil y por eso todo el mundo va a ser católico. Vamos, es que dado a eso también, dado lo más fácil y sí, que nos crearon de esta manera y la otra, que todo el catolicismo y todo lo demás, allí entró una debilidad y es por eso que también nacen otras religiones. Entra en la debilidad de que lo que tú no tienes yo se lo doy a las personas, pero de otra manera, con otra interpretación. Aquí estoy yo dándote la mano, estoy contigo, cuando en realidad la gente, o sea, un montón de iglesias tan hipócritas hoy en día, que te dicen que están contigo, que están con el ser humano, pero cuando en realidad el ser humano las necesita, está ahí o necesito de ti, en cierto modo, llegas, me juzgas, llegas, me dices lo que yo no quiero escuchar, en oportunidades hay que aceptarlo, ok, no lo quieres escuchar y por algo te pega y por algo te duele. Pero por ejemplo, las iglesias o no sé, la representación humana de la iglesia que te venga a juzgar por lo que tú estás haciendo, señalándote con el dedo, papito, váyase para acá. Es ahí donde no estoy de acuerdo con este tipo Yo creo, de religiones. antes de seguir con la conversación, yo creo que es importante desde mi punto de vista aclarar. Yo no es que vea las religiones malas, ¿no? Yo no las veo malas. Para mí hay muchos caminos para llegar a la luz, por decirlo así. O sea, yo creo en la búsqueda personal, yo creo que en eso de que el reino de Dios somos nosotros y lo tenemos dentro y lo tenemos que explorar, que lo voy a ir explicando un poco a lo que vayamos hablando. Pero si la religión le permite a alguien hacer conectarse y encontrar esa experiencia mística, bien. O sea, cada quien va a tener su camino. Si el camino suyo es hacerlo mediante el catolicismo y usted consigue esa experiencia mística que es algo sublime, Sí, que es no es que sentirse bien, sí, es no. encontrarse, no es como que ir en la religión por costumbres, por ritos, o sea, no es creer por creer, no es creer en Dios, es vivir en Dios, o sea, es sentir la experiencia de Dios. Si usted lo consiguió esto, bueno, el catolicismo, todo bien. Ahora, si usted lo hace por ritos, por costumbres, no es el camino, no está bien. Y lo que pasa es que las religiones nos quieren dominar y nos quieren como que poner intermediarios Eso lo entre vamos ese a- yo y entre ese Dios, que no hay intermediarios, o sea, Dios Sí, está dentro está ahí. de nosotros. Bueno, ¿a ti cómo te acercaron a...? Nada, siempre católico, asistiendo a las procesiones. Saludos. Y no era que me incomodaba, ok, de chiquito Sí, iba y todo uno bien, todo pero como que, excelente. "Ay, me haces, qué bonito".
lo que Claro, conocías. que es lo que conozco, porque bueno, mi familia está bajo esa religión, hasta que también encontré más adelante familiares que se fueron por otras religiones y también eran juzgados. Sí. ¿Por qué te fuiste por esa religión si tú te criaste bajo esta? Y llegó un momento, un punto en que yo dije, ya va, yo no necesito ir a la iglesia todos los domingos para poder estar con Dios, que justamente sí, esto que digo, para estar con Dios lo tengo acá adentro, lo pienso, lo imagino, y soy yo y me encuentro y todo lo demás. Y también venía aquel juicio de que tú tienes que ir sí o sí a una iglesia para poder, no sé, para que Dios te pueda escuchar. No necesito estar bajo un templo o una estructura para poder decir, Dios me está escuchando. Entonces ahí es donde fue que comencé a ver otras iglesias, ¿por qué no? A ir a otras iglesias me invitaban, iba, ok. A lo que no estaba de acuerdo es que, por ejemplo, me pasó una vez, lamentablemente, di mi número telefónico, fue a la iglesia, di mi número telefónico, después todos los días me escribían que fuera a la iglesia, que tenías que ir, que esto, que lo otro, y de ahí también me aparté. Es que uno no puede intentar cambiar a otra persona, o sea, eso, como les digo, no sé, lo que yo creo, es como una experiencia individual. Obviamente, o sea, tal vez uno le escucha, a mí me pasó, o me pasa, porque esto no se consigue siempre, No. pero por lo menos yo no sentía, ya entrando en el término personal, yo iba obviamente a la iglesia, pero no sentía como esa afinidad, incluso, no sé, hice la primera comunión y lo recuerdo claramente, Sí. para mí fue un día, pues no sé, me van a satanizar, pero para mí fue muy incómodo hacer la primera comunión. Aparte lo hice vestida de monja y tengo las fotos y todo, o sea, Ponga la foto allá. fue demasiado incómodo. Si me para lo mando mí. yo la monto. No tengo nada en contra de la iglesia, obviamente no, o sea, en serio, y los respeto mucho, Sí. porque les digo, toda mi familia es católica. Pero bueno, yo ya empecé como que desde muy chiquita no sentía afinidad y veía mucha hipocresía. Y ya cuando entro a la universidad como tal, es como que se abre mucho, uno conoce gente, Sí. escucha a los profesores, igual yo estudio comunicación social en la ULA de San Cristóbal, y entonces hay Una perdición. No, comunicación social, donde sea es una perdición. O sea, para nuestra idiosincrasia tan conservadora. ¿Cómo se llama tu papá? Jesús. Jesús, perdimos a la niña. O sea, para nuestra idiosincrasia tan conservadora, cuando los chamos, por lo menos también yo me crié en un pueblo de 25.000 bueno, personas, también, una cosa sí. así. Entonces, de ahí a ir a la universidad y estudiar comunicación aparte, Claro. es como que mierda, marisco. O sea, No, ¿en y qué uno momento? y yo me enamoraba de mis profesores bohemios porque escuchaba como esas teorías y esas cosas como liberales que nunca lo había Sí. escuchado y que yo como que me sentía, por supuesto, muy identificada. Y aparte voy conociendo gente, usted sabe que, bueno, la vida le va trayendo a uno las personas que necesita para su crecimiento personal, eso lo creo fielmente. Y entonces siempre fui conociendo gente como que me hablaba de este tipo de cosas. Y no sé, a un momento que dije, bueno, voy sumando lo que me dijeron hace tantos años, hace años, y fui sumando todo y estoy en proceso de entender esto. Estoy. Es que se vive. Ajá, ¿y tú? Porque nosotros nos quedamos ahí pegados y todo lo demás. Católicos por costumbre. Sí, Por- y sí, por- ojo, por- sí voy a la Éramos iglesia como también éramos. cuando lo siento y cuando lo veo Por necesario. costumbre, yo sí, verdaderamente, o sea, lo que pasa es que, ok, me criaron en una religión católica, me siento católico todavía, pero, un gran pero, al momento que tú sales, por eso mismo, de que empiezas a conocer cosas nuevas, empiezas a leer, empiezas a entender muchas cosas, cuando verdaderamente me di la oportunidad de leer muchas cosas, por ejemplo, todo lo que fue la historia del catolicismo, ese tipo de cosas, todo a partir del tema de la pederastia, los casos de abuso por parte de los curas, ese tipo de cosas, me pongo a investigar la iglesia católica, investigo. O sea, no es por nada, me disculparán los que se sienten ofendidos por esto, pero la iglesia católica fue una de las principales fuentes de genocidio que hubo en la historia. Entonces, en ese momento, yo dije, me sentí como que, que hipócrita esta institución. Mataste a cuantas miles de personas que hiciste en la Inquisición, hiciste lo que te dio la gana, quemaste mujeres porque por brujas, pero era por ser mujeres, por pensar distinto. Entonces es como que verdaderamente no siento esa convicción por una institución que hizo mil y un cosas. Yo te dije, no, nosotros somos el camino de la paz. Entonces viene ahora un papa que que de repente quiere darle una vuelta de tuerca a algo que se supone es una institución conservadora. Entonces quiere ser
chévere, pero no es chévere, y quiere mantenerse así, pero no lo quiere hacer al mismo tiempo. Entonces lo único que se la pasa haciendo es viajando por todos los países besando pies. Entonces, no, por lo menos, no sé, me parece muy ¿Por qué no viajas a extraño. Venezuela? Es la pregunta. Ese país no le gusta, ¿verdad? A ustedes no les gusta. Ustedes lo Ahí yo abandonan tengo un hace rato. temita y un Pero- hilito muy chiquito. Pero sí, o sea, cuando lo estudié directamente, yo como que con la institución como tal, me sentí totalmente desapegado. Es que eso es lo que pasa. Todas las religiones se basan en estructuras institucionales que crean vacíos en el ser. Ujú. O sea, la religión, la católica, o sea, todas tienen esas estructuras, esas jerarquías que como que nos hacen creer que hay jerarquías para Dios, y que si tú estás bien con este tipo de jerarcas, por decirlo así, de autoridades, vas a tener como más conexión con Dios. Y nos desconectan, repito, de El nuestro verdadero Dios, de nuestra fuerza que está interior. Yo creo que también siempre hay que preguntarse como que esa diferencia entre religión y espiritualidad. Ujú. O sea, ¿qué es la religión y qué es la espiritualidad? Y no es creer o no creer, es experimentar. No es que yo creo en algo, o sea, que las creencias se basan, como digo, en algo estructural, que son instituciones religiosas y todo esto. La espiritualidad se basa en las experiencias místicas que usted consigue con ese yo interior, no sé cómo, o sea, con esa llama que está dentro y con eso de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Hace mucho tiempo, encontré un video en YouTube. Yo siempre pues estoy buscando un poco de esta información, y encontré un video de YouTube de Gerardo Amaro, Ujú. que a través de una metáfora explicaba eso de que nos han enseñado que somos hijos de Dios. Entonces él decía, somos hijos de Dios, y nos han enseñado, nos han inculcado que somos hijos de Dios, y nos presentan como ese Dios, como que Dios es igual que nosotros, con pelo, con ojos, o sea, humano. Pero no nos enseñan que nosotros somos igual que Dios, tenemos las mismas fuerzas, los mismos poderes que tiene Dios. Entonces explicaba, dice, si usted ve el mar y agarra una gotita del mar, esa gotita del mar no es hijo del mar, esa gotita del mar es el mar en miniatura. Así somos nosotros somos Dios en miniatura, y tenemos el mismo potencial que tiene Dios, solamente que no nos lo han enseñado, porque a la sociedad y a las religiones y a los gobiernos no les interesan personas despiertas, personas conscientes, personas empoderadas, porque no vamos a ser dominados. A medida que usted se despierta, por decirlo de alguna manera, y encuentra la fuerza que usted tiene y se conecta con usted mismo, y bueno, ese es un proceso, no es que, ay, hola, me voy a ir a tener una experiencia mística. Y ahí es donde vas a y ser me más voy a criticado. despertar. Ahí es donde vas a ser más Sí. criticado, porque no puede ser, está saliéndote de todo, está saliéndote de los parámetros. Pero es que eso es, a nosotros no nos deben, bueno, uno lo dice muy fácil, pero yo sé, es muy difícil, y obviamente uno lo vivo todo el tiempo. No es que no me importe, o sea, eso es como que cuando uno habla de experiencias místicas se refiere a desprender el ego del ser. Ujú. Y cuando yo me preocupo por lo que vaya a pensar la gente, eso es ego. Ujú. Porque ya tienen una concepción de mí y me van a criticar, y me van a pensar de esta manera, y qué le pasó a María, y se está loca, Argentina la volvió loca. A María con estos dos que tiene al lado. No, ay, me Dios dijo mío. una vez una cuestión, ¿usted toma mate? Y yo, pues lo he probado, sí, eso no es droga. ¿Pero qué le pasa a María José? Y yo, bueno, no es droga. Bueno, Esa es la otra, hablar desde la ignorancia también, coño. venimos de sociedades muy estructuradas. Yo igual, bueno, esto también lo vamos a hablar más adelante. Yo estoy como que cada vez veo más cosas de que estamos en vía y que falta muy poco. No sé si para que las religiones se eliminen, porque creo que en un mediano plazo va a ser así, porque las personas van a encontrar eso dentro. Yo creo que estamos en vía, cada vez son más personas que se preguntan cosas, cada vez uno encuentra más información, o sea, eso está buenísimo, antes esa información no existía, entonces ahorita uno tiene mucho. Si usted quiere encontrarse y entrar en ese camino de la espiritualidad laica, lo laico es que va más allá de creencias, es algo, Sí. usted lo puede hacer, ¿no? O sea, ahí está todo, antes Y no puede había comenzar eso. desde ya. No es así, eso es otra cosa, o sea, no es como que... El Señor necesita de tu ayuda. Manda al 0800. Creé de una vez una religión Exacto, y vamos. no es que eso no es así, o sea, esto no es Herbalife, ni es lo que pasa con muchas religiones que como de, ¿cómo es? Como que lo quieren envolver a uno y lo invitan. No, o sea, ahí está la información, y la información llega. Una vez una persona me dijo, la información llega sola si usted está preparada, y va a llegar, o sea, va a ir llegando, y las personas necesarias se le van a acercar.
si usted está abierto, o sea, si usted en realidad está abierto y está preparada para este crecimiento, le va a llegar toda la información y usted va a meter, no sé, en YouTube cualquier tochada y le va a salir todo porque eso es lo que uno Vaina, lo va a cosa, traer. tochada, Hashtag, pa. sí. Esa es otra de las cosas que también estaba pensando, que entre las mil y un hipocresías, y es así, que se puede lanzar cualquier religión o institución, es que para unas cosas son instituciones y para otras cosas son entes religiosos. Sí. Cuando hablamos de Estado, con la religión, son un ente religioso porque eso, mira, no se le puede tocar un peso en impuestos. En la gran mayoría de los países, la Iglesia Católica en Estados Unidos, millones de dólares, no ponen uno en impuestos. Pero para hacer promociones entre ellos mismos, publicidad de ellos mismos, para ese tipo de cosas, olvídate. Bueno, pero la iglesia católica se está viendo atacada por nosotros ahora. Cualquier tipo de iglesia también lo hace. Exacto, Sí, pero te sí, pongo la sí. católica Vamos a porque poner la católica porque es No, la que no nosotros somos no. la que No, más y- tenemos por ahí Aquí arraigada. Y es cercanía. porque es la más grande. Sí. Aparte, Entonces, aquí, sí. en este lado. Entonces también está el hecho de que por lo menos hay muchas encuestas, sobre todo en los países nórdicos, los escandinavos, que son los que tienen mejor calidad de vida, son los que tienen una expectativa de vida más alta, sus salarios más altos, todo es como que una vida perfecta prácticamente. Las encuestas dicen que prácticamente un tercio de la población es atea. Y que de ahora en adelante va a ser así. Que Y eso eso es otra cosa, yo creo que también como nos han impuesto todo el teísmo religioso, hay muchas personas que cuando crecen, encuentran con una madurez, dicen, no, yo no creo en esto, pero entonces ya no creo en nada. Y entonces también entran como, eso pasa, o sea, la sociedad nos ha enseñado de que o somos blancos o somos negros, o cree o no cree en Dios, o sea, es teísta o ateísta. Y no, o sea, la idea es como encontrar ese camino, o sea, blanco y negro, no, o sea, estar en el gris, por decirlo así, y encontrar a Dios aquí. O sea, Fíjate que yo tengo acá, se lo pasé a ustedes por a través del grupito de WhatsApp. Fray Luis Antonio Salazar, Flash 7.0, aparece en Instagram. Él es un fraile capuchino, así se identifica, sacerdote de Cristo, que viene y da la palabra de Dios de una manera distinta y está en las redes sociales. Y por estar en las redes sociales y por hacer una cosa totalmente distinta, es atacado también por aquella sociedad cultural que viene como que atrasada, que bola, la conservadora, que cómo vas a hacer esto, de qué manera te estás mostrando. Pero hay otra cantidad de personas que dicen, wow, qué chévere, o qué buena manera de acercarnos a Dios, qué buena manera de decirnos las cosas según la Biblia, pero nada, con una manera menos estructurada de decir las cosas. Entonces ya viene, como tienes ya una manera distinta de hacer las cosas, eres atacado incluso en oportunidades por tu misma iglesia. Y sí, bueno, esos también son... Ojo, todo el mundo se va reinventando, incluso la iglesia, o sea, la iglesia ya está en Claro. redes sociales y va a estar y su mensaje lo van a ir... El Papa desde hace un buen rato Tiene tiene Twitter. o sea, Sí. @pontifice X o ES para la versión en español y así. Entonces, que ya es un punto interesante para empezar esta otra parte, que es ya como qué consideramos que va a pasar con las religiones y si queremos cómo es profundizar en la católica, que es la más cercana que tenemos. Yo digo que va a haber, o debería haber un cambio, ya lo hay, el Papa, este tipo de Pero en cambio, ¿en qué monjes y todo lo sentido? demás. Cambio de manera de comunicar las cosas, Pero cambio de manera la religión sigue siendo la de misma. estar en las cosas. Va a haber una destructuración, ¿cómo es? Desestructuración. Para mí, tiene que haberlo, va a haberlo, por este tipo de personas que están pensando de manera distinta. Pero la palabra sigue siendo la misma, van a seguir predicando lo mismo. Puede ser. Pero a mí me parece Puede ser. Sí, pero No, o sea, no voy a defender más. Ahí sí no puede defender No, mucho. claro, pero es que a día de hoy ya lo que hablamos de la libertad de expresión y ese tipo de cosas, que tenemos como que 1000 fuentes de información al mismo tiempo. Claro. Entonces ya la gente simplemente se va a ir por lo que le guste y ya. Y en ese, me voy por lo que me guste y ya. Todo lo que me ponga algún tipo de restricción lo voy a ir desechando poco a poco, porque está la posibilidad de eso. Entonces la religión me parece a mí que puede caer en ese bolsillo de mucha gente como que, mira, ya no me cuadra, simplemente no, la gran mayoría de las personas que estén como que verdaderamente no lo ve necesario, simplemente lo va a soltar, no va a estar ahí, y poco a poco va a aparecer con muchas, si no todas. Y por eso, es una de las cosas que te digo, al momento de la iglesia ir desestructurándose, le da la oportunidad a otras personas de pensar también distinto. Esto es lo que tú dices, ¿lo tomo o lo dejo? ¿Me lo estás diciendo? Ok, me gusta la manera de decir, de que me lo dicen, ¿lo tomo o lo dejo? Yo creo que
La iglesia católica, ejemplo, o las religiones, pueden cambiar su manera de comunicar, puede estar más digitales y cada vez va a estar más, y seguro en poco tiempo van a tener, o no sé si lo tienen, porque un canal en YouTube y van a pasar la misa por ahí, ejemplo, tienen que tener. Tienen el EWTN, una cosa así que es el canal de las misas y toda la cuestión. Bueno, o sea, van a ir cambiando la manera, porque obviamente hace años lo hacían de otra manera, se lo encontraban en plazas, no sé, las misas eran en latín, y ahora pues van cambiando, pero la esencia va a ser la misma. Desde mi punto de vista, la religión nos quiere irresponsables y perezosos, todas las religiones. Por eso te dicen que venga y confiésese, que usted comete pecado, pero usted se confiesa, reza 3 Ave Marías y 2 Padre Nuestros y se liberó de esa culpa. Que no es así, no es verdad, pero es lo más fácil y es lo que más vende. Eso vende, porque es facilismo. Entonces, bueno, ¿qué de pinga? Bueno, vamos a llevarlo a un extremo muy grande. Voy y mato a 3 personas, pero bueno, espero que abran la iglesia para ir a confesarme para sacarme esta culpa. Y no es así, nos hacen irresponsables, pero tampoco, o sea, nosotros le dimos, como le digo, no le quiero tirar a las religiones, nosotros le dimos toda esa potestad a las religiones, porque somos perezosos e irresponsables y no tomamos las consecuencias de lo que es nuestro crecimiento, hacernos responsables de las cosas que hicimos. El infierno está aquí, no está allá, o sea, usted va a vivir las consecuencias de las cosas buenas y malas que haga aquí. Entonces, bueno, es eso, tomar responsabilidad de todas las cosas de mi vida y encontrar esa superación yo. No me lo va a dar el padre poniéndome la mano en la cabeza. Ahí es donde, claro, ahí está bien, pero ahí es donde tampoco le puedo poner toda la responsabilidad a una iglesia, porque la iglesia lo está haciendo así, la iglesia lo está haciendo asado, porque esta responsabilidad me lleva a hacer eso. No, bueno, toma, no tengo culpa, cuando por dentro, y es lo que usted decía, que la manera de acercarnos a Dios es estar con nosotros mismos, y por dentro me estoy sintiendo mierda o estoy ocultando toda esa culpa y estoy tragándome todo eso, y estamos poniendo la responsabilidad listo, me confesé, ya estoy y estoy bien, pero la culpa sigue siendo de la iglesia. ¿Y dónde estás? Sí, o sea, nos hicieron creer que con esa manera nos vamos a ir liberando, pero no es así. Yo repito, o sea, son costumbres, son cosas, son ritos demasiado estructural y no van al fondo de las cosas. Hay muchas maneras de llegar a la cima, como decía al principio, si su manera, el catolicismo, no sé, la religión le está ayudando a usted a llegar a la cima, pero repito, la cima es la experiencia mística, la expresión de desprenderse del ego y verse, o sea, eso es... Bueno, si esa es su manera, bien. Lo que pasa es que, bueno, el ego nos ha hecho entender que eso es lo que pasa con las religiones. Hace rato, antes de empezar el podcast, hablamos un poco de que la Biblia fue escrita por los seguidores de los seguidores de los seguidores de Jesús. Y la Biblia fue escrita en parábolas. Entonces, bueno, hay un escritor español que se llama Borja Vilaseca. Él habla mucho de esto de crecimiento espiritual y él tiene muchas explicaciones acerca de Jesús. Y él explicaba, decía, bueno, Jesús y Buda fueron uno de los seres más despiertos, por decirlo así, iluminados, que vinieron al mundo para ayudarnos a despertar. Y bueno, cuando llegó Jesús, explicaba de una manera en parábolas todo esto de la experiencia mística, porque bueno, eran personas como que un poco más ignorantes, por decirlo así, que no le podía llegar a hablar del ego y de conciencia porque no le iban a entender. Entonces él hablaba todo en parábolas y así fue escrita la Biblia, en parábolas. Entonces las personas pues tienen una interpretación diferente, ¿sí? Una cosa es leer la Biblia cuando empezamos a hacer la primera comunión y todo eso, que nos enseñan como a hacer las cosas literales. Y ahora, después que usted tenga este conocimiento, intente leer la Biblia, que la va a tener otra interpretación diferente. Y pasa con las religiones cada una va teniendo una interpretación distinta y piensan que esa es la única interpretación. Y de ahí no me salgo y esta es, los demás se equivocaron y viene el irrespeto, empiezan a irrespetar al otro. El único camino es el de él. El único Entonces, camino es el el catolicismo, esa es su interpretación y esa es la única manera de llegar a la cima y al reino de Dios. Para los evangélicos es la suya y es la única manera. Eso es ego, señores, eso es ego. Comienzas a juzgar a la otra religión porque está haciendo esto, comienzas a juzgar al papa, comienzas a juzgar al pastor, comienzas a juzgar más allá a la misma sociedad, porque los gays no pueden pertenecer a esto, porque las personas que se drogan no pueden estar en la iglesia, comienzas a juzgarla y ese juzgar comienza a alejarte de la misma iglesia. Es que necesitan juzgar, Ronald, porque si no juzgan, pierden el control. Claro, totalmente, porque es su estructura. Yo estoy leyendo acá, por lo menos aquí que me distraes un momentico,
por lo menos uno de los No, no se escritores que puede más... distraer. No, bueno, pero que Así sí, somos siempre... dictadores. No puede decir más de lo que teníamos en el ahorita me voy a confesar para sacarme ese encima. Sí. No, Un escritor que me encanta, me gustan los thrillers, ese tipo él es Dan Brown, el que escribió El Código Da Vinci. La mayoría de lo que él escribe tiene mucho que ver con la religión y la ciencia. La gran mayoría de sus textos van como que tal iglesia o tal personaje de un cuerpo religioso es sospechoso de algo. En la mayoría, por lo menos el Código Da Vinci es un tipo del Opus Dei. En el último, que es Origen, habla de finalmente encontrar parte del origen del ser humano y ver en qué va a mutar el ser humano sin la religión. Ese tipo de cosas está investigando. Entonces como que en este momento se me prendió eso y lo revisé rápidamente y él dice, él lo criaron en una iglesia episcopal. A los 14 años más o menos, él le pregunta a uno de los curas que trabajan ahí, aquí se están contradiciendo, y el cura le pregunta, ¿por qué? Porque yo leí en un libro hace un par de semanas que todo se creó por el Big Bang. O sea, una explosión que a partir de ahí se fueron diseminando todas las partículas, se fueron uniendo y a partir de distintos choques se fueron creando todo lo que conocemos como el universo, después se fue creando los planetas, tal, qué sé yo, las galaxias, se fueron formando los planetas. Ok, se formó la vida, X, Y, Z. Pero la Biblia, en la iglesia en la que me estoy criando, me dice que Dios lo creó todo en 7 días. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? Y el padre le dice, los niños buenos no hacen ese tipo de preguntas. Claro, Entonces, en ese punto es como que, eso fue una entrevista, él dice como que directamente ya, si no tengo una respuesta clara de los que me criaron, de los que me dijeron todo, hasta qué punto verdaderamente puedo sentirme cercano. Y Entonces me va a convertir en un niño malo, porque estoy haciendo un montón de preguntas y ya listo. Y es un tipo que tiene apenas 55 años, ¿no? Es que cuando uno no es como tal entrar en esa discusión de que creo o no creo, de que la ciencia es la religión, de que... Es como porque los trata. Sí, primero yo no sé, yo creo que como que eso entra como que muy vacío, ahí vamos a estar, podemos durar 2 horas sí. o todo el día hablando de que fue Dios o fue la ciencia y ahí vamos a estar. Es más sentir la experiencia, por eso decía, creo que también al principio, no sé cuándo lo decía, no es creer, sino es experimentar a Dios que está dentro. Y es ahí donde tiene que hacerse un montón de preguntas, usted mismo. Claro, sin, porque es sin buscar al otro, ay, voy a preguntarle esto, ok. No, excelente respuesta que le dio. Los niños buenos no se preguntan. Hay personas y hay maestros que se ponen en el camino de la vida para que usted pueda aprender, obviamente. O sea, hay maestros que llegan a su vida y que usted, no sé, maestros puede ser cualquier persona, no es que tiene que ser un erudito, o sea, maestro es cualquier persona que le viene a enseñar a ustedes el camino de despertar. Pero uno se tiene que sacar, eso es renacer, o sea, porque hoy es demasiado difícil, o sea, venimos de toda la vida cuando, o sea, yo no había nacido y ya era católica. Claro. Sí, o sea, y me llamo María José. O sea, ¿me entiendes? ¿Para qué más? No, bueno, y todos los nombres. Un ejemplo, yo soy un ejemplo, o sea, todo el mundo es así. Y la gran mayoría de los nombres que son en español y varios de los que son en inglés vienen de los santos. O sea, y me iba a llamar María la Trinidad, María Teresa, no sé qué. María la Trinidad, José, Dios no sé. mío, 27 iniciales, Sí. vámonos. Bueno, pero bueno, lo que quería decir era que es renacer, o sea, como les digo, o sea, no habíamos nacido y ya éramos católicos. Nosotros que estamos en este lado del mundo, o sea, depende de donde nace la gente, usted le toca ser católico, a usted le toca ser islam, a usted le toca ser, no sé, hindú y todos los ismos. Y no está mal, no estamos diciendo que está mal, que esto, no, sino que cada quien cree en lo que quiere creer y cada quien se busca la pero es que respuesta usted no que está quiere creyendo en lo que quiere creer, a usted le están imponiendo. Pero que por cree- eso, que María cree José, en va algo. a haber un momento en que yo voy a tomar la decisión, mi decisión La de creer en responsabilidad. lo que yo quiero creer. Una pregunta y los voy a echar para la calle todita. Coño, si quieres después la quito. Uno lo Si ustedes fueran criados sin religión, ustedes se hubiesen acercado. Ustedes se hubiesen dicho, mira, yo quiero estar en esa iglesia, la No voy a sé, estudiar y me no voy a sé, meter ahí. porque Yo te dije, yo fui a varias y me crió en una religión de manera si yo nazco, ok, no creo en nadie. Yo creo que por curiosidad, por ver qué hay ahí, me acerco. Pero eso es a un momento cuando uno encuentra un tipo de madurez, creo que que eso es el renacer, se empieza a hacer muchas preguntas y el crecimiento debe estar en cuestionarse. Obviamente, o sea, no quiero criticar a los padres, ¿no? Pero el hecho de que uno nazca y ya le tengan
impuesto va a creer en esto. Es como... Sí, que no tienen la oportunidad No, de hacer exacto. nada. Yo no tengo hijos, pero si algún día llego a tener hijos, creo que lo que haría es ponerle las cosas sobre la mesa y decirle, explicar, mira, esta es mi interpretación de la vida y esto es lo que yo he ido entendiendo. Cuando usted crezca, si le parece, yo lo... Y de chiquito, pero ¿qué le vas a existe- inculcar? Pero Pero- existe esto. Exacto, Yo una- le inculcaría el descubrimiento y el Yo- despertar a mí intelectual. me parece eso como que lo más correcto en el momento, o sea, de que es una crianza laica. No estoy diciendo atea en el sentido No, de es que, que no es las atea. cosas son así, que la No. ciencia... No, ok, está bien, perfecto, todo lo que tú quieras. Pero sí una crianza en la Claro que que sea él el que descubra qué es lo que le gustaría ser, si en caso de que quiera verdaderamente estar en una religión. Qué bueno. Entonces, por eso mismo, de que tú nazcas y de repente estés inculcado en una religión, y me imagino que mucho también llega a pasar con los ateos, de que, y que he conocido, de que un par de amigos que fueron ateos, y que a medida que fueron creciendo, ellos mismos fueron los que se fueron, uno de ellos es budista, y sí, el otro creo que entró al judaísmo, es judío. Entonces, como tú dices, es una cuestión de evolución, de autodescubrimiento. O sea, el ser humano no es que nació, le dijeron, tú eres esto, y ok, soy esto. Los próximos Yo 80 creo años que tengo de vida voy a sí, hacer esto. yo creo que lo ideal sería, no sé, hoy en día pues estamos, considero yo, como en otro nivel de conciencia. Y lo ideal sería que los niños que van creciendo ahora le inculquen como ese cuestionarse las cosas. O sea, existen muchas opciones, pero el camino es el descubrimiento y el camino es la experiencia mística. Y repito, si usted consigue su experiencia mística y ese desprendimiento del ego a través de la religión, de pinga. Genial. Pero es vivirlo así, no es repetir las cosas por costumbre. Yo creo también que es demasiado eso de ser controladores. O sea, somos demasiado controladores al pretender que nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos. Eso no Tiene tiene que todo ser sentido. así, Entonces, así. y entra en eso de que cuando uno crece, porque me pasó, no sé ustedes, uno crece y empieza a ver las cosas de otra manera y entonces uno sigue yendo y practicando estos ritos católicos en mi caso, por respeto a sus familiares, en mi caso a mis papás. O sea, no sé, yo me gradué hace un tiempo y yo ya sabía que eso, o sea, para mí no tenía sentido, para mí no tenía sentido, pero igual pues no sé, yo hice mi misa de graduación, Sí. porque, o sea, mi mamá quería, y para ella y para mi mamá y mi papá era muy importante que yo estuviera en mi misa de graduación. Entonces como que yo participé en eso, pero entonces lo hago sobre todo por ellos, ¿me entiendes? Y no está bien tampoco, porque yo tengo que tener mis creencias y no mis creencias, sino que yo creo en otras cosas y para mí eso no significa nada. Claro. No sé. No, exacto. O sea, si tú no quieres estar ahí, no estás. A mí, por lo menos, a mí me ¿Usted dicen... tenía herencia? Ya va, ¿usted tenía herencia? a mí me dicen misa y yo como que... Pero exacto, pero uno por lo menos lo va a hacer por ellos. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque, y en el fondo, si uno al principio, cuando uno no entiende mucho esto de experiencia y conocimiento, uno se siente mal. Porque es verdad, eso no es mentira. O sea, uno se siente mal y uno dice, uy, yo soy un bicho raro, pero ¿cómo es posible que toda mi familia entre? No sé, mi hermana se vino a vivir aquí, lo primero que hizo fue ir a misa los domingos. No. Y yo o sea, uno se siente como que yo no soy algo tengo. ¿me Yo entiendes? todavía, O sea, como que- confieso, en oportunidades, porque lo elijo, porque lo quiero, voy a misa. Porque lo elijo, porque lo quiero, de pronto voy a la iglesia, pero únicamente para estar conmigo, para sentir esto de la esencia de Dios a través de mí. Y bueno, ok, esta representación que es la iglesia. Y todavía sigo creyendo en ese Dios, todavía creo en los santos, por supuesto, pero fue porque lo elegí. Porque en un momento dije, esto me gusta, esto lo quiero aquí, claro, inculcado por mi abuela, por mi familia, pero de eso tomé mi creencia y a partir de ahí comencé a formarme al momento de ser responsable de lo que elijo. Yo creo que más allá de la elección, debe ser la experiencia. Sí, es que fue una experiencia genial y brutal el creer en los milagros. Porque vivimos un milagro dentro de mi casa, que fue justamente con mi mamá, y viví un milagro interno porque fue una petición, por ejemplo, al doctor José Gregorio Hernández, que creo en el doctor José Gregorio Hernández, y fue una experiencia mía, una experiencia viva. Es eso, es ponerle, cada quien como que va colocando sus, no sé, yo
obviamente, como les digo, respeto y todas las creencias que hayan, porque hay 8000, pero es con tal de si el ejemplo, el doctor José Gregorio, repito, lo ayuda a encontrar ese camino y esa experiencia mística, bien. O sea, hay muchos caminos y tenemos que desprendernos de eso del ego. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, otro de los que me gustan, dijo como que la religión es como un pene. Está bien tener uno, pero no se lo puedes meter a fuerza a nadie. Es así. Ya está bien tener uno, que tú tengas tu vaina, tú disfrutes tu cuestión, pero metérselo a la fuerza a nadie. No, y es que eso no es así. ¿A dónde vamos a parar con esto? Eso no es así, o sea, usted puede ser, no sé, testigo de Jehová y usted se casa con alguien y esa persona se convierte en testigo de Jehová, pero lo está haciendo por usted, Sí. no hay una experiencia, yo repito esto, personal. no hay una experiencia mística, personal, esto no es Herbalife. No. No. Está, Krishnamurti decía, yo lo tengo acá, Ujú. la religión de cada ser humano debe ser creer en el mismo, encontrar ese Dios y esa llama que está dentro. Me parece que eso está perfecto para cerrar. Sí. Bueno, eso fue el episodio ¿qué? Número 5. Número 5 vamos. de Fusión Total After Hours. Ya saben, bueno, los domingos vamos a estar publicando los episodios del podcast. Ya el 14, porque ya yo me pierdo las fechas La fecha, ya entre estamos- grabación, edición y montaje. Sí. Ya yo me pierdo el 14. Va a estar disponible el episodio número 4. Esto va a estar disponible el 21, entonces. Puede ser. Puede ser, ya ni sacando cuenta. Puede Ahí va. Cualquier información al respecto, bueno, está en nuestras redes sociales como @Fusión Total. Si quieren comentar, abajo está la caja de comentarios para que lo hagan. Si tienen algún tipo de experiencia en que ustedes, bueno, si cambiaron de religión, si, bueno, simplemente tuvieron por lo menos muchos que yo conozco una crisis de fe, porque a medida que uno va creciendo pasa eso. Cualquier información al respecto, como ya les dije, en las redes sociales. Y bueno, nos vemos próximamente en otro episodio de Fusión Total After Hours. Gracias por estar. Chao.